que explicar un poco los contenidos. ¿Sí? Por eso esta es la clase número 0 en realidad, donde vamos a ver una pequeña introducción y por supuesto ya empezamos a ver conceptos técnicos. Hoy como es feriado estamos solos. Pero bueno, se lo toman demasiado en serio los feriados. Bueno, y en la introducción estamos viendo que bueno, existe hoy en día gran cantidad de procedimientos de diagnóstico para detectar una falla específica en un sistema de inyección. Lo que vamos a apuntar principalmente es justamente a eso, al método de diagnóstico, ¿sí? Porque ya los sistemas los conocemos, sabemos qué sensores hay, qué actuadores hay, por ahí sabemos comprobarlos con un multímetro. Y lo que trata este curso en parte es ver sistemas más nuevos, por supuesto todo lo que sea con acelerador electrónico e inyección directa también, y ver las técnicas de diagnóstico, ¿sí? Donde sabemos que el mejor diagnóstico, el mejor método, es la combinación del uso del escáner, interpretar bien los parámetros de un escáner, combinado con el uso de un osciloscopio. Entonces apunta a estas 16 clases a ver justamente esa parte de diagnóstico. Para no cometer errores de cambiar un componente porque el escáner me está diciendo que falla. Ejemplo como el que vos habías nombrado, Esteban, de la mariposa motorizada, ¿no? Que a veces sale como código de falla, pero el código es muy genérico, donde por ahí dice que el problema está en la mariposa motorizada, barra pedal de acelerador, barra comando mariposa. Comando mariposa sería la EQ, pedal es el pedal y la mariposa es la mariposa. El tema es que, ¿qué cambio? Y la única manera de determinar qué hacer con esa situación es comprobar individualmente en un orden correcto cada uno de estos componentes. Por ejemplo, muchas veces pasa, lo pongo como ejemplo, pues esto lo vamos a desarrollar en un momento en la clase que nos toque ver ese tema en particular, donde, por ejemplo, bueno, tenemos un problema donde el auto viene andándolo más bien y de repente se prende la luz de cheque en el tablero y ya no acelera más. Se queda en ralentí, un ralentí acelerado. Tengo que sacar contacto, volver a darle arranque. Y al darle arranque otra vez, nuevamente está funcionando correctamente hasta que pasa eso. Entonces, hay una forma de determinarlo. ¿Sí? O sea, siempre que se prende la luz de check, con EcoSport Kinetic 2013, con computadora debe ser una Bosch, puede ser, la 7 GFR, bien, sí. Bueno, Marelli, pasa con las Marelli también. En realidad yo veo que muchas marcas, por supuesto siempre hablando principalmente de Mercosur, ¿cómo está Francisco? Tienen por ahí para un modelo de un año determinado dos marcas de sistema de inyección. Uno Marelli y el otro es Bosch, por ejemplo. Y pasa que los esquemas eléctricos, por más que sean una Bosch y otro Marelli, terminan siendo muy similares. No sé si pasa lo mismo con la 7 GFR de Marelli con respecto a alguna Bosch. Pero puede ser que Marelli haga una falla determinada y en Bosch no, porque los componentes electrónicos dentro de la ECU, por más que en algunos casos pueda respetar en las dos marcas, Bosch y Marelli, el mismo esquema eléctrico, en una marca falla y en la otra no. Bien, en este caso estamos justamente hablando, estamos 3 presentes hasta ahora, somos 7 en total para esta charla. Sí, Esteban, Francisco, Gastón, ¿cómo están? Hoy feriado, muchos ni me contestaron los mensajes, así que por eso esta es la clase 0, en realidad no es la clase número 1,
que en realidad es una introducción. Y estamos explicando una falla en particular para explicar un poco a dónde apuntamos con este curso de 16 clases. ¿Sí? Y Esteban, mientras esperamos que ingresen ustedes, me planteó de que hay una falla, o sea, quiere aprender bien sobre las mariposas motorizadas, cómo probarlas, ya que es una falla recurrente. Entonces arranqué como un ejemplo a través de eso, ¿no? O sea, qué método de diagnóstico utilizaría cuando, por ejemplo, un escáner me aparece un código de falla muy genérico que me dice mariposa motorizada barra pedal de acelerador barra comando mariposa. Donde lo que me está diciendo el código de falla es que cambie la computadora de inyección, que es el comando de mariposa, que cambie el pedal y que cambie el cuerpo mariposa, cosa que es incorrecto. O sea, no me está diciendo que lo cambie, sino que lo revise, que hay algo de eso que no coincide, porque, por ejemplo, vamos a un caso del que estamos tratando de estudiar. Que el auto viene andando más bien y de repente se prende la luz de cheque y ya no acelera más. Tenés que sacar contacto, volverle a dar arranque y otra vez tenés acelerador hasta que vuelve a repetir la falla. En ese caso que se prende la luz de check, hay códigos de falla. No sé si en la GTGFR, sí, parece que no. Como lo está aclarando ahí justamente Esteban en el chat, de que no aparece ningún código de falla, pero hace eso. Eso tiene que ser un error del software o del escáner o un error del programa de la EQ, porque siempre que se prende la luz de check, tiene que venir acompañada con un código de falla. Podría llegar a suceder de que una interferencia muy grande, un campo magnético muy grande, provoque fallas raras, en la cual por problemas de cable de bujía, bueno, cables o directamente de bobinas si están sobre cada bujía, las bujías, demasiada resistencia al salto de chispa, puede provocar este campo magnético muy grande y hacer que la EQ tome determinaciones incorrectas porque las señales que se está transmitiendo dentro fueron interferidas por campos magnéticos grandes y por ahí la interpretación de un dato, de un parámetro, hace que la EQ se ponga en emergencia. Por eso es que tenemos que buscar el método correcto con respecto a eso. Y el que puede descubrir interferencias es justamente el osciloscopio. Si un tester no llegaría a medirte un pico de tensión repetitivo que puede ser por demasiada luz en una bujía, en los electrodos de una bujía, o sulfato en un cable de bobina. Y eso, si bien uno puede decir, bueno, pero yo lo puedo ver, puedo sacar las bujías y ver y dar la luz. Hay veces que el problema por ahí de que esté muy resistido a una bujía es interno. ¿Sí? Cuando las bujías son nuevas, vos puedes medir entre el electrodo central y donde va conectado el cable o la bobina, la resistencia a una pastilla de carbón que tiene adentro. Que a veces la intención es que no te dé un valor en megaohms o no te dé infinito, sí que sería circuito abierto. Hay bujías 0 kilómetros que te marcan infinito y sin embargo cuando las pones en el auto andan perfecto porque por ahí esa capsulita de carbón que tiene adentro el electrodo central, por ahí no está apoyando con lo que sería el núcleo que va justamente a la rosca de la bujía, la parte de donde va el cable, pero que esté prácticamente a una distancia micrométrica. ¿Sí? No está tocándose, pero está muy cerca. Entonces la chispa saltaría ahí adentro y también saltaría, por supuesto, los electrodos de la bujía. Así que no me puedo basar en comprobar si un sistema secundario está muy resistivo midiendo solamente resistencia. ¿Sí? O sea, un cable de bujía sí lo puedo medir, un primario de bobina lo puedo medir, un secundario de bobina lo puedo medir, pero no son valores absolutos. Siempre vamos a apuntar en el método de diagnóstico a
empezar a medir el producto final. O sea, qué pasa en un secundario de encendido, qué pasa en un pulso de inyección, qué pasa en el comando de mariposa. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de la mariposa, volviendo a la anterior, recordar que esto lo vamos a desarrollar en las 16 clases, es técnicas, tácticas. Por ejemplo, la computadora puede inhibir al comando de mariposa por diferentes motivos. Uno de esos motivos es que no le coincida el régimen del motor deseado con el régimen de motor real. O sea, no puedo llevar la computadora, si el programa de la computadora no puede llevar al motor a las RPM que ella quiere. Y eso puede ser por una falla misma de la ECU, un problema de, incluso cuando no le coincide la posición del pedal del acelerador con las RPM del motor y la condición de funcionamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es que en realidad vos podés tener un 10% de recorrido del pedal y el motor estar a 1500 vueltas o a 2500 por la fuerza que está haciendo el motor. Una cosa es acelerarlo en vacío y vas a tener con 2500 RPM con un 10% o menos de pedal de acelerador. Y otra cosa es estar en, qué sé yo, en una situación de segunda marcha, el vehículo en movimiento y con la fuerza que tiene que hacer a través de la tracción de las ruedas, donde por ahí no vas a tener para un 10% de pedal las 2500 RPM, sino vas a tener las 1500, o un poco más o un poco menos, si lo pongo de ejemplo genérico. Por lo tanto, no hay algo muy puntual en el programa de funcionamiento de la ECU que te diga, no, o sea, para tal condición de pedal tiene que haber tanto régimen. No, dependiendo de otras condiciones que las puede calcular la ECU, si la condición de carga, la fuerza que hace el motor, lo puedo calcular a través de la señal del MAP también. Ahora, si la señal del MAP está afectada por algo, por un problema de puesta a punto de distribución, un problema de obstrucción de escape, obstrucción de admisión, un problema de fuga de vacío o problemas de combustión. Los cálculos que haga la ECU para saber si la relación de las RPM teóricas con las reales están dentro de los rangos normales, por ahí, por cosas de ese tipo, no les va a coincidir. Incluso el problema de un inyector, ¿sí? De un inyector o de la señal del inyector en sí. Entonces, una de las primeras cosas que hago es ver si por ejemplo, yo pondría el osciloscopio, ¿sí? Sabemos que en la mariposa motorizada, ya les digo, lo vamos a desarrollar después como corresponde, tenemos varios cables, pero dos corresponden al motorcito eléctrico o al solenoide que tenga, ¿sí? No todos son motorcitos eléctricos, o son, digamos, trabajan con campos magnéticos, pero no hay con escobillas, por ejemplo, carbones. De cada caso BDO. Pero si hablamos de la 7G FR de Ford, seguramente la mariposa es con carboncitos y tiene todo ese mecanismo de engranajes para lo que hace la computadora es modular un ancho de pulso, famoso PWM, ¿sí? Pulse Wide Modulation, modulación del ancho de pulso, y con eso, dejando fija la frecuencia y cambiando los tiempos de comando de ese pulso de masa que da la ECU al motorcito de la mariposa, con eso logro llevarla a una posición que tiene que coincidir con un valor teórico que tiene programada y con las RPM que desea la ECU, ¿sí? Entonces, cuando se le va de la relación que tendría que haber entre todos esos parámetros, se pone en emergencia y ya no acelera, porque no sabe qué está fallando. O sea, el que hizo el programa, siempre tenemos que pensar la falla tratando de imaginar qué es lo que hizo el ingeniero o lo que haría yo si desarrollara un sistema de inyección
para que el auto funcione bien o se tenga que poner en un estado de emergencia. Entonces, una de las cosas puede ser que no le coincidan los parámetros, que no coincidan los parámetros, ¿sí? La posición del pedal del acelerador con las RPM reales, con las RPM teóricas, con la posición de la mariposa, porque la están viendo a través de los potenciómetros. Entonces, en ese caso, entra en un estado de emergencia, que uno desconoce cuándo lo tiene que hacer, o sea, qué relación de parámetros yo tengo que ver en el escáner para decir, bueno, esto fue producido no por la mariposa, no por el pedal, no por la EQ de que esté fallando un componente electrónico interno, sino por estrategia. Que eso lo tendría que demostrar un código de falla. El tema es que hay veces que en el programa de funcionamiento, en el programa de diagnóstico de la EQ, no se puede determinar, no sé si está realmente al porcentaje de apertura de la mariposa que dice, ¿sí? No sé si está realmente en el porcentaje de apertura o de posición del pedal de acelerador que me están diciendo los sensores del pedal, porque puede haber otra cosa, ¿sí? Entonces, al no poder determinar precisamente cuál es el componente que falla, te da un código de falla muy genérico. Ahora, que no te dé ningún código de falla, y yo ahí apuntaría, si viene andándolo más bien y de repente dejo de acelerar y pongo un escáner y no aparece ningún código de falla, puede haber dos cosas posibles. Una cosa es que la mayoría de los sistemas hoy en día trabajan con dos sistemas de autodiagnóstico. La norma propia de diagnóstico de la marca, ¿sí? Donde vos podés hacer con el escáner, borrar parámetros de adaptación, hacer lo que corresponde a configuraciones o programaciones, o en el caso de Peugeot se llama telecodificado. Puedes hacer incluso actualización de software, ¿sí? De algunas compus, que eso lo hace el escáner original y algunos escáneres que pudieron descubrir cómo poder hacer esos procedimientos. Más allá de lo que hace un escáner, que es leer códigos de falla, ver la parte de parámetros, flujo de datos, y ver la posibilidad de hacer prueba de adaptadores. Que eso lo hace cuando también tiene aparte la norma OBD2. Si vos entras por la norma OBD2 a un vehículo, si tenés un escáner que por ahí vos tenés en la lista, te dice que sí, que entra en la 7 GFR, vas a entrar y te dice que entró por, bueno, en el caso de Ford vamos a poner, bueno, 7 GFR no sería americano, sería más europeo, pero si fuera una norma americana te diría que está entrando por la norma, si fuera la vieja, si no fuera por RedCam, la SAE J1850, algo viejo vamos a poner, ¿sí? Entonces SAE J1850 es una norma OBD2 y no es la norma que utiliza normalmente el diagnóstico, digamos, original de concesionaria que utiliza Ford. O sea, es genérico y todo lo que sea diagnóstico genérico por OB2 es muy limitado, no salen todos los códigos de falla. ¿Sí? Si bien se fue, a medida que fue pasando el tiempo, la norma europea, la norma americana, la norma brasilera, porque 7 GFR tiene que ser Brasil, ¿sí? Van siguiendo el desarrollo y van agregando funciones, pero está muy por atrás de lo que es un diagnóstico a través de un escáner que tenga el protocolo de comunicación propio de la marca. Porque son diferentes, entrar por la norma OB2 o la norma de fábrica, son diferentes funcionalidades. O sea, el OBD2 no es para hacer un buen diagnóstico, sino es para que el auto no contamine. O sea, recordar que todo lo que sea norma OBD2 en sus diferentes generaciones se refiere principalmente a que el auto no contamine. O sea, es una norma, un conjunto de normas impuestas por los gobiernos en las terminales automotrices para que cumplan con un nivel de contaminación del vehículo
y que una de las cosas que dicen las normas OBD2 es que cualquier mecánico pueda acceder con un escáner genérico a hacer diagnóstico, pero no está desarrollado específicamente para lograr determinar la mayoría de las fallas que puede tener. No te va a aparecer en muchos autos un problema, qué sé yo, de control de aire acondicionado por parte de la ECU, no te va a aparecer códigos de falla por ahí relacionados eh, con, con electroventiladores. Y puede pasar que no te dé códigos de falla por OBD2 cuando entra en un estado de emergencia, y que cuando entras por la norma de fábrica, ¿sí? Con un escáner que entre por esa norma, sí, que tengas un código o varios códigos de falla que no te aparecieron por OBD2, porque fueron generados para causas distintas, ¿sí? Esteban, ¿te pasa cuando no tenés el escáner encima, lo parás, lo arrancás y se apaga la luz? Ya sería normal, llego al taller, lo conecto y ya no salta nada. Bueno, sí. Hay un tema también, que yo lo he notado en sistemas anteriores a la 7GFR de Ford, que es, pasaba con la Marelli 1G7 de Palio, no con la, perdón, 1AB.90, ¿sí? Palio 1.6, válvulas de los años 97, 98, 2001, viejos, que por ahí se ponían en 2 cilindros el vehículo, se prendía la luz de check, llegabas al taller, le ponías el escáner y no había ningún código de falla. Ahora salías a probar, venías andando, se prende la luz, y si ponías el escáner andando, ¿sí? O sea, en el momento que se prende la luz, ahí sí aparecía, y era por ahí, qué sé yo, te hablaba de la bobina de encendido, ¿sí? Una falla intermitente en un secundario de encendido provocaba esa falla puntual. Cuando prendía la luz, inhibía la chispa y el pulso de inyección para esos 2 cilindros. Entonces hay códigos que los tuvieron, supongo yo, o sea, siempre lo que trato de buscar es la lógica de por qué hace eso. O sea, muchas veces dice, no, porque, qué sé yo, para hacer una programación de una ECU hay que hacer esto y lo otro, y hay que entrar por acá y hacer con este escáner, porque en realidad, y hay que buscar la lógica, y a las fallas también. Imagínate que hay que enfrentar un montón de cosas. Yo supongo que los códigos estos que desaparecen es para que no se aparezcan un montón de códigos de fallas en memoria que fueron causados por un evento totalmente, digamos, esporádico. Un mal salto de chispa, un grupo de malos saltos de chispa en un cilindro por defecto de combustible, sino que para que realmente se quede el código fijo, tendría que manifestarse un lapso de tiempo determinado o una cantidad de veces determinada. Ahora, el auto falla, ¿sí? La computadora detecta, por ejemplo, una mariposa que en la posición que debería estar no logro el régimen que quiero tener. Entonces, puede que el código no aparezca, ¿sí? Gastón pregunta si alcanza con el escáner Delphi multimarca, o hay que avanzar más en el equipo. Bueno, el Delphi multimarca, lo bueno es que se sigue actualizando, si bien la actualización creo que la última es la 2018, y estamos en el 2021, fines del 2021, entonces va un poquito atrás. No es específico para Mercosur, entonces eso puede provocar que muchos vehículos entres por la marca OBD2, ¿sí? Por el protocolo universal, o por los protocolos, porque son varios OBD2. ¿Sí? Está la norma EOBD europea, la OBD2 BR, que es la brasilera, la OBD2 americana, que es la original. Creo que en el año 83 salió la OBD2 americana, y después fueron saliendo la europea y después la brasileña. Pero
por ejemplo, hay soluciones específicas. ¿A qué voy? O sea, si vos me decís, alcanza con el Delphi, yo te diría, mira, con el Delphi no vas a poder hacer, en muchos casos, lo que es funciones específicas, funciones especiales, como por ejemplo hacer reprogramaciones o adaptar una computadora. La computadora del auto se rompió, le pones otra y no va a arrancar hasta que no la adaptes. Programe llaves en algunos casos. En el sistema S6 tenías que programar llaves porque el inmovilizador es la misma EQ. En la 7GFR ya el sistema inmovilizador está en el cuadro de instrumentos. No tenés que reprogramar llaves, pero tenés que emparejar a la EQ que vas a poner con el cuadro de instrumentos. Y eso se hace con escáner. Y el Delphi no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? De una manera que no tenga que comprar un escáner original. Es más, compras el escáner original, suponte que compras el escáner original. Para comprar el escáner original, en realidad tenés que tener la autorización de servicio. Hablemos de este caso puntual de Ford. Para eso tenés que pagar una licencia anual y tenés que cumplir un grupo de requisitos para que te hagan servicio oficial de Ford, por más que no seas un concesionario, que es muy difícil de complementarlo a menos que tengas muchísimo dinero a nivel de concesionario, ¿no? Entonces, el escáner original no lo puedo usar. Entonces, hay una alternativa a China, sí, BCM y DS2, ¿sí? De Ford, perfecto. Ya tengo un escáner que es un clon del escáner original que utiliza un software que es igual que el que usa concesionaria. Pero ¿cuál es el problema? No puedo usar ciertos servicios de actualización de software o programaciones que se hacen incluso en concesionaria en línea, online. El escáner tiene que tener una autorización para poder entrar a la base de datos de Ford, que creo que está en Alemania, y con eso poder hacer funciones específicas. Para diagnóstico sí, o sea, yo arranqué acá hablando, que no sé si se había ya ingresado Francisco y Gastón, de que el diagnóstico correcto se hace con la combinación de un escáner y un osciloscopio, ¿sí? La mayoría de las veces los problemas son por fallas eléctricas provocadas por cables, por algún sensor, por algún actuador o a veces por la EQ misma. Pero a veces son por errores de programa. O sea, el programa tiene un desarrollo, antes era muy sencillo, un programa de funcionamiento de una EQ, y hoy es algo muy complejo. Le fueron agregando tantas cosas, tantas subprogramas, digamos, lo que se busca es que el auto, antes a vos se te desconectaba la manguerita del MAP y quedaba sacando humo negro, las bujías se te ponían totalmente carbonizadas, el auto andaba malísimamente y en ese lapso de tiempo que estaba andando mal, contaminaba lo que no contaminaba en un año. Entonces los ingenieros dijeron, bueno, vamos a tratar de solucionar eso. Si el MAP aparece con una condición de carga, como si estuvieras subiendo una pendiente, el auto está en ralentí y te marca que se cayó todo el vacío, yo primero trato de llevarlo a aumentar el pulso de inyección, porque el auto está bajo carga, necesito máxima de máxima potencia, necesito ensanchar mucho el pulso de inyección, darle mucho avance al encendido, pero con eso debería haber una relación entre el pedal del acelerador, el vacío del motor, las RPM del motor, la posición de la mariposa, si mariposa motorizada, y si no la hay, me pongo en emergencia y ya el MAP no lo utilizo, hago un cálculo de cuánto vacío hay en el motor a través del pedal del acelerador y las RPM, que no lo puedo calcular perfecto, pero por lo menos no contamino en ese lapso. Prendo la luz de check, esto es lo que pensó el ingeniero que desarrolló el software, supongo. Prendo la luz de check, aviso de que hay un problema con la señal del MAP, ¿sí? Que puede ser obstrucción de escape, obstrucción de admisión, problemas de puesta a punto de la distribución o fugas de vacío muy grande, o el problema de señal del MAP, o problemas del vacío que le llega al MAP. Y tratar de que el auto funcione bien, por supuesto. Prendo la luz de check y doy un código de falla que por ahí
No puedo determinar qué es lo que falla puntualmente, pero puedo orientar a decir que la señal del MAP está por arriba del valor normal, o señal no plausible, señal por arriba del valor especificado, lo que diga el escáner. Esteban me pregunta si probé la actualización del DEC. No, hablé con Germán, me llamó hace unos días. Yo lo traje el escáner acá, el DEC, que me le iba a brindar para que la pueda analizar. Pero todavía no volvió a hablar con él, tendría que llamarlo, pues me interesa. Acá donde estoy hay muchos autos, sobre todo Peugeot, Renault, modelos 2010, 2012, 2015, que los sistemas son iguales a los de Argentina, pero hay otros que no son iguales. Sí que, bueno, yo por ejemplo hace un par de años atrás tenía un alumno que era de acá de España, de las Islas Canarias, del otro grupo de islas, eh, que me hablaba de que tenía un Citroën con una computadora Valeo B46 y yo en la Argentina no lo conocía. Digo, mira, eso investigando en internet, sí, porque esto siempre lleva mucha investigación, veía que venían equipados en motores de 3 cilindros, cosa que en la Argentina Citroën de 3 cilindros actuales no había ninguno, ¿sí? Y bueno, cuando le conseguí información, todo bárbaro. Y después acá en la Argentina apareció el Peugeot 208 y el Citroën C3 con motorización chica con la B46. Apareció 4 años después. O sea, la ventaja de acá es que están más actualizados. Que también por ahí sirve para probar en el escáner si futuros sistemas que van a ser modificados para adaptarlos a Argentina van a entrar. Así que próximamente me comunicaré con la gente de DEC para ver si me mandan esa actualización y empezar a probarla en vehículos de acá, ¿sí? Pero sé que muchos no va a funcionar. ¿Cómo estás, Víctor? Eh, el DEC 3 lo que había pasado es que se había quedado en el 2014. Sí, la última actualización en sí, quisieron imponer el Match 5, que no sé si el Match 5 no funcionó porque había que hacerlo online, ¿sí? Hoy en día los escáneres lo que tratan de hacer es que vos compres una licencia anual y si se vence la licencia que el escáner no funcione. Cosa que DEC tenía que, bueno, te vende el escáner, a lo sumo si no lo actualizaste va a seguir funcionando. Porque termina siendo un negocio. El tema es que el negocio tiene que ser para todos y para nosotros que tenemos que cobrarle al cliente y con eso sacar un porcentaje para comprar nuestro instrumental, a veces no nos dan los números. Pero DEC, yo siempre confié en DEC, en un momento se quedó, el software de Volkswagen era malísimo, pero supongo que el desarrollo que están haciendo ahora es bueno, pero todavía no lo voy a poder ver hasta que no me manden la actualización. Seguramente me estaré comunicando ahora que me lo mencionás, me estaré comunicando con Germán a ver si me lo puede mandar y tratar de probarlo en vehículos de acá. Pasa que acá hay mucho Mercedes, mucho BM, si bien DEC tiene BMW, es muy reducido y me está costando llegar a los autos más normales, una Sahara Picasso, un 208, que es lo que me está pasando ahora, ¿no? O sea, por ahí me llega un Smart, ese tipo de cosas. Estuve trabajando en un concesionario SsangYong, Isuzu y Subaru, y desde que en ese caso no puede entrar a ninguna de esas marcas, ¿no? Igualmente el taller era multimarca. Bueno, Esteban, compraste el MET 5 y resultó malísimo. Yo calculo que debe haber algo que no vimos en el MET 5, porque no puedo creer que sea tan malo. O sea, yo creo que siempre lo que vi en la gente de DEC es que siempre desarrolló algo mejor. Y que de repente desaparezca el DEC 3 y pongan el MET 5 y que sea peor que el DEC 3, tiene que haber algo raro, algo que no descubrimos. Yo creo que uno de los errores que cometieron es que por ahí no se explicó bien el MET 5
o no lo desarrollaron lo suficiente, o pensaron que lo iban a desarrollar y no lo pudieron desarrollar. Ellos daban el MET5 con una especie de demo, con algo muy básico, y el escáner era muchísimo más que eso. Bueno, lo vamos a probar, lo vamos a probar. Si todavía Germán de DEC mantiene la propuesta que me hizo de mandarme la actualización para justamente probarla, sí, yo con la gente de DEC trabajo de los años 90, hice la traducción al inglés del DEC y después lo fueron a vender acá a Europa. Una parte de la traducción porque era larguísima. Y la gente de Tecnomotor, el Raster, que también es un buen escáner, yo hice la traducción del portugués al español, ¿sí? No sé hablar portugués, no sé hablar muy bien inglés, pero sí conozco los términos técnicos de los idiomas, que no es tan difícil. El inglés técnico, el portugués técnico, el italiano técnico, no es difícil una vez que empezás a ver esquemas eléctricos, manuales, te empiezas a acostumbrar a los términos y después se repiten. No es lo mismo que hablarlo. Bien, perfecto. Entonces, hay una alternativa económica que no tenga, porque si me compro el escáner original, tengo que pagar una licencia muy cara, más la parte de entrenamiento de todo el personal, tengo que tener cierta cantidad de metros cuadrados en el taller, cierta cantidad de metros cuadrados para el estacionamiento de los vehículos a reparar o reparados. Tenés que cumplir todas las normas que te exija Ford, y es una sola marca. Entonces no puedo hacer servicio oficial para hacer las cosas bien, porque no están las cosas ahora para hacerlo. Si compro el chino, tengo un montón de funcionalidades más, un montón de más parámetros, los códigos de fallas van a corresponder mejor. Por ahí en algún momento se deja de actualizar y se desactualiza el aparato, ¿sí? O instalar las actualizaciones es complejo y tenemos que depender de una persona, que bueno, tampoco sería tanto problema mientras sea ganancia para el taller, pero me frena el momento donde haya que hacer algún procedimiento que necesite, que por más que sea el escáner chino, tener conectividad con la base de datos de Ford para hacer procedimientos específicos, programaciones, actualizaciones de software. Pero siempre hay algo que en alguna parte del mundo aparece, que esto es lo mágico, ¿tá? Porque hay cosas que voy a decir cómo pueden hacerlo. Para Ford existe hay un software, forescan.org, se los expliqué a los muchachos del curso 1, Francisco, Gastón, Víctor. Forescan.org. Si vos entras ahí te bajas un software y si tenés una interfaz genérica OBD2, ¿sí? Con un integrado interno que es el LM327, que en realidad el escáner se lo llama LM327 por el integrado que tiene adentro que puede interpretar varias normas de comunicación y una pequeña modificación que se le hace para poder leer un protocolo de comunicación CAN para cosas que no tienen que ver directamente con la ECU, sino por ahí con sistemas de carrocería, con cuadro de instrumentos, sistema de climatización. Hay que hacer una pequeña adaptación, ¿sí? Con un interruptor, que lo explica la misma página, forescan.org. O sea, usando un escáner económico, que la Argentina debe estar en menos de 2.500 pesos argentinos. Y ese software, y pagando una licencia que son $30, $40, por ahí debe estar, que le puedes pagar una de por vida, que no la recomiendo porque la licencia que compras es por PC, por compu, lo que sea, y nosotros sabemos que por ahí compraste una licencia que va a durar toda la vida, pero es para una PC. Y esa PC se te rompe el disco rígido, ya la licencia que compraste para toda la vida ya no sirve para ponerla en otra PC, ¿sí? Te dan la posibilidad de tenerlo gratis para probarlo por 3 meses. ¿Y de dónde sacan la conectividad con fábrica? Que es cara, ¿sí? O sea, vos podés como taller independiente entrar a una base de datos, a una página determinada, que creo que lo maneja Motorcraft, y cuando entras a esa página tenés una parte para
para asociarte, pagar un valor por día, por hora, por semana, por mes, por año. Por año son miles de euros. Y acceder también por ahí, sin demasiadas preguntas, si sos servicio oficial o no, a ciertas funciones, ¿sí? De diagnóstico, de taller. Diagnóstico y programación. Pero con este forescan.org, que supongo que es principalmente de origen ruso, y vos fíjate que Rusia, China, que son países libres de mercado, donde no hay tanto copyright, en Rusia creo que lo que pueden hacer es un mirror de la página oficial de Ford. No la página, sino el servidor. Mirror es espejo. Se hicieron como que le pudieron sacar toda la información y hacer otro servidor clon del servidor oficial de Ford. Y entonces, ¿qué pasa? Con el software de ellos, que es económico, que es, ya te digo, es distribución libre, lo puedes descargar gratis y usarlo por 3 meses gratis. Y si te sirve, pues compras una licencia anual, que son monedas, que yo prefiero anual, que ya te digo, yo tenía la licencia de por vida, se murió la notebook y tuve que comprar otra, y también tienen una aplicación para el celular, para las interfaces LM327 que son por Bluetooth. Y dije, bueno, lo compro de por vida, y me olvidé que los celulares se cambian, se tiran, se ponen viejos a los 2-3 años, o se rompen y no sirven más. Así que tampoco la licencia ilimitada me sirvió. Entonces, comprarla por uno, creo que hay varias opciones, ¿no? Forescan.org, For sin la D final, For, F-O-R, scan.org. Y como tienen un servidor igual, entonces muchas funciones, actualizaciones de software, ¿sí? Resetear a Virgen EQUS, ¿sí? Por ejemplo, a veces se puede hacer directamente cargándole el software otra vez, ¿sí? Lo que sería, en caso de Peugeot Citroën, lo que se llama telecarga. Y con eso arrancan desde cero de vuelta. Porque a veces una de las cosas que pasa, y pasa con las mariposas motorizadas, o sea, con la condición esta que venís andando y de repente no acelera más. Sacas contacto, le volvés al arranque y otra vez vuelve a acelerar nuevamente hasta un lapso de tiempo. Que por ahí es un error de software, que no se contempló en el momento de hacer el desarrollo del programa, de los programas que tiene la EQ. Se desarrolló una adaptación, o sea, que se tiene que tomar en cuenta el desgaste del motor, que se va tapando el filtro de combustible, el de aire, la posibilidad de que haya fugas de vacío, que se estire la correa de distribución o la cadena, que, por ejemplo, los inyectores se vayan ensuciando, o el filtro de aire, creo que ya lo mencioné, si no lo menciono ahora. La caída de compresión con el paso de los kilómetros. Se tiene que ir haciendo adaptaciones. Y por ahí una combinación de parámetros, si hay uno de esos parámetros que está un poco desviado, ¿sí? Hace que se lleve una adaptación que se va a un extremo del cual después, ni reseteando parámetros de adaptación, se pueda volver. Como que el software es tan complejo que pueden quedar para los ingenieros malos funcionamientos de ese tipo, que por ahí no se manifiestan nunca y un día se manifestó y lo investigan y sí, es un error de software. Entonces se hace la actualización, se hace lo que yo le digo una actualización de software, lo que se llamaría una telecarga en Peugeot Citroën, una programación, una calibración, lo llaman en Ford y en Chevrolet también, y con eso corrigen el problema y ya no lo vuelve a hacer. Entonces dependemos un poco también de tener esa funcionalidad en el momento de hacer reparaciones, porque yo el diagnóstico lo puedo hacer y decir, mira, la mariposa está bien, el pedal del acelerador está bien y la EQ es el problema. Yo pongo una EQ nueva, busco todos los números iguales, ¿sí? De la EQ, conseguí una usada o la puedo clonar. Si la clono, le paso el error de software, esa mala adaptación que tiene, y te lo vuelve a hacer. Entonces, si no era la EQ. Le pusimos una usada, la clonamos con la otra
y hace exactamente lo mismo. O por ahí salió andando bien un tiempito y vuelve a hacer lo mismo. Primero porque puede ser que tenga hasta el mismo programa que tiene el mismo error de programación. ¿Sí? La telecarga, acá Gastón pregunta si la telecarga, sobre todo Citroën o las otras marcas que tienen otros nombres, la telecarga tiene riesgos. Sí, tiene riesgos, que ahora los podemos hablar, o solo se hace con el escáner de Peugeot. Bueno, estamos hablando específicamente de Peugeot. Hoy ya no es más PSA, es Stellantis se llama la empresa, que en realidad se sigue llamando PSA, Peugeot y Citroën. Pero está con Fiat, está con Chevrolet, con Opel en realidad. El tema de hacer telecarga es que vos vas a modificar la información del software dentro de la ECU. Las ECUs viejas tenían una memoria física, o sea, si vos sacabas la tapa, encontrabas un circuito impreso con un montón de componentes, y en esos componentes había una o dos memorias, una memoria que tenía todos los programas, y la otra memoria donde tenía por ahí, donde se almacenan configuraciones, ¿sí? Donde se almacena el emparejamiento con el sistema inmovilizador, se almacena el número de chasis, el número BIN, Vehicle Identification Number, o NIF, como le dice acá, número de identificación del vehículo. Y generalmente muchas de esas computadoras no tenían una actualización de software vía internet por OV2 con un aparato de diagnóstico, sino que nacían con un software y morían con un software. Después apareció el tema de poder calibrarlas, modificarles la calibración, que es corregir errores de software o mejoras que fueron obteniendo. Y se puede hacer tanto por la vía oficial, donde puede ser que pase de que de repente en el momento que vos estés haciendo una telecarga, se te quede a mitad de camino porque la notebook se puso en suspensión, se apagó el monitor, se apaga el disco rígido, y cuando querés reiniciar, la ECU se quedó por la mitad. Y donde está la memoria, si fue una memoria física, que se estaba copiando, quedó por la mitad. Y el microprocesador, o sea, cuando vos pones contacto, en realidad está el micro, que es el cerebro. Pero el cerebro no tiene el programa en esas computadoras que tienen una memoria externa, sino que la memoria externa es el que tiene el programa de funcionamiento. Y si quedó por la mitad, es como hacer una cosa, entrar a tu PC, al disco C, donde dice Windows, la mitad de los archivos borrados, ¿sí? Y después tratar de reiniciar. Muy probable de que no se reinicie Windows porque le faltan archivos. Bueno, acá pasaría algo parecido. Ahora, si tiene una memoria física externa, por ello puedo, o sea, yo lo enseñé esto en los cursos, la reparación de ECUs, por ejemplo, cuando hay una corrupción en un archivo. Un archivo está corrupto debido a que falló una telecarga o falló, se murió la compu porque se murió la memoria, entonces le pongo una memoria nueva, le cargo un archivo nuevo, le hago las programaciones que hagan falta y ya está, ya están dando de vuelta. Pero ahí yo podría hacerlo, porque son memorias que puedo desoldar de la placa, ponerlas en un programador, y con ese programador y unos adaptadores yo puedo tratar de conseguir un software, un archivo, un dump, sí, esos son los nombres que se usan, de una computadora que estaba andando. Habría que virginizarla en algunos casos, en el caso de la mayoría de Ford no, y después programarla con el escáner, emparejar, que no tiene nada que ver con lo que se llama telecarga, en el caso de Peugeot. Si una cosa es emparejar, ¿sí? Y otra cosa es hacer una telecarga, y otra cosa es telecodificar. Son tres procedimientos diferentes, que después lo vamos a ver en el curso, ¿sí? No solamente vamos a solucionar cuando, por ejemplo, nos pase esto puntualmente,
de que está todo bien en el auto, cambié la computadora y vuelve a hacer lo mismo porque la cloné, le pasé el problema. ¿Cómo solucionarlo? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tenemos de la manera más económica posible? Y por nuestro trabajo y para también preservar al cliente, que si le cobras un precio adecuado, lo tenés, estás seguro que va a ser tu cliente. Si le cobras muy caro, hizo esa reparación y no quiere saber más nada y te hace publicidad en contra. ¿Sí? Porque por ahí no entiende lo que es esto en realidad, la complejidad que tiene esto, las herramientas que tenemos que comprar, los cursos que tenemos que hacer, la información que tenemos que conseguir. Entonces, cuanto menos le podemos cobrar al cliente, de no cambiarle todo. Sí, yo trabajé en este concesionario que te digo, de Sanyong, Subaru y Isuzu, y ellos cambiaban todo, no les importaba el bolsillo del cliente. Está bien, es el primer mundo, pero acá la gente se queja muchísimo, es impresionante. Yo pensé que donde más se quejaban era Latinoamérica, pero los propietarios de vehículos acá odian a los mecánicos. Se dice que no hay un mecánico que sea decente en España. ¿Sí? La cantidad de foros o así, grupos que hay, hablan muy mal de los mecánicos. Pero yo calculo que en parte se genera no porque seamos malas personas nosotros como mecánicos, sino porque los que terminamos cobrando para poner en funcionamiento su vehículo. Entonces, en parte este curso está desarrollado para tratar de no, por lo menos, no cobrarle al cliente repuestos que en realidad no habría que haber cambiado. Entonces, es la única mejora que podemos hacer, porque con la mano de obra nosotros la tenemos que cobrar y solamente podemos ahorrar en cosas de no cometer errores, ¿sí? Que no trasladarle los errores que tiene uno, ¿sí? Que en realidad, ya te digo, si un concesionario cambia todo, porque es el mejor método diagnóstico, ¿sí? Es el más fácil, nosotros deberíamos aplicarlo lo mejor, pero tenemos que competir con los servicios oficiales. Y la única manera es que seamos un costo menor y un diagnóstico mejor. El riesgo que tiene es ese. Ahora, las computadoras más nuevas ya no hay más memorias físicas externas. O sea, en la placa ya no hay un componente, un integrado que tenga un encapsulado, un formato físico que yo pueda desoldar, sino que está todo dentro del micro. Y en muchos micros ya están soldados por revaling, que es un procedimiento donde no hay patitas alrededor, donde yo pueda desoldar ese, bueno, desoldo el micro y lo pongo en un zócalo y lo puedo leer. Bueno, eso ya no existe más. Se hace todo por OV2 o se hace a través de un programador como es, por ejemplo, el Kitag, ¿sí? El Galeto. Hay uno que también es el de Dimension Sport, italiano. El Genius, creo que se llama. Donde por ahí tengo que abrir la compu, tengo que ponerle un cablecito con una masa o con una resistencia de un cierto valor a uno de los terminales, a un punto en realidad del circuito impreso para poder hacer la lectura, y esa es una manera también de poder actualizar software o hacer la modificación yo. Normalmente esos programadores, Kataque, Galeto, Genius, son para hacer potenciación, mejoras de rendimiento, bajar un poco el consumo en programas que estén muy mal hechos. Pero también puede ser para corregir algún problema de funcionamiento. Que en realidad esto también es importante. Si bien nosotros vamos a apuntar en el curso principalmente a solucionar problemas y no cometer errores de cambiar repuesto que no hay que cambiar, estar seguro que es la ECU, estar seguro que es una mariposa motorizada, estar seguro que es un pedal de acelerador. También tenemos que ver lo de errores de programa que tienen las ECUs o por qué el comportamiento de una ECU de una forma determinada. Por ejemplo, muchos clientes se quejan de que compraron el auto y de que lo que tienen lo compraron 0 kilómetros y desde que 0 kilómetros el auto no acelera bien. O sea, pones primera, sale, vas a poner segunda, cuando llegaste a la esquina, si no vuelves a poner primera, el auto no superas la cuneta, porque se queda.
¿sí? Ahora, si lo mantenés el acelerador, después al ratito empieza a salir. Le falta salida. Y eso no es un error de software que hayan cometido los ingenieros de desarrollo de software, sino que es la única solución posible que tuvieron para que el auto no contamine en aceleración. Vos fíjate que para condiciones de esas, donde vos decís, bajo mucho las RPM del motor, pero tengo un cambio alto, segunda, tercera, cuarta, quinta, y piso el acelerador, te obliga a bajar un cambio, ¿sí? El motor. Cuanto más chico de cilindrada es el motor, más se va a notar eso, porque me falta potencia. Y el tema es que para que el auto tenga una salida hay que aumentar el pulso de inyección, aumentar el avance del encendido, de tal manera de pasar de una mezcla de relación de aire y combustible normal a una mezcla de máxima potencia, donde hay mucho más combustible, y en vehículos más viejos podía notarse en una aceleración brusca una pequeña humadera negra por el caño de escape. Humadera, ahí salió. Entonces, esa es una condición de contaminación. Entonces, no está permitida por las leyes anticontaminantes. Y la única manera de evitar que humee es en realidad atrasar el encendido, achicar el pulso de inyección e ir subiendo el pulso de inyección paulatinamente, al igual que el avance. Esto se notaba, por ejemplo, yo lo notaba hace muchos años atrás, cuando yo empecé con el instituto en el año 94, uno de los instructores, el instructor principal, que fue parte también de que me ayudó a fundar el instituto, trabajaba en Daewoo, Volvo, Rover, y no me acuerdo qué otra, iba en Sanyang. Y los clientes de los Daewoo, Espero, Racer, existían en esa época, se quejaban de eso, de que el auto no salía. Era, primero que era un auto pesado, ¿sí? Tecnología Chevrolet, pero el auto es coreano. Como los Chevrolet de ahora son coreanos también, ¿sí? Y vos lo pisabas y hacía eso. Y si vos mirabas en el escáner, en el momento que acelerabas bruscamente, vos veías que el avance del encendido, en vez de irse para más avance, 20, 25, 30 grados de avance, se iba a -3, -4. Y después iba paulatinamente, en un lapso de tiempo corto, en un segundo, 2 segundos, yéndose para el lado de avance. O sea, como que en el primer momento de pisar el acelerador, el latigazo que normalmente es para avanzar y para dar más cantidad de combustible, vos avanzás el encendido para lograr que la explosión al final, al haber más combustible, suceda siempre en un punto donde sea más aprovechable para empujar el pistón hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si hay más combustible, va a haber que darle más avance para que el momento de explosión sea justamente aprovechado al 100%. Pero acá vos veías que cuando vos pisabas se iba atrasado, pero era justamente para evitar el tema de la contaminación. En los años 90, estamos en el 2021, 30 años después. Por lo tanto, eso se puede modificar. O sea, pues en algunos casos sí. Lo que pasa es que el auto tiene que salir de agencia, de concesionaria, con el programa original. A Volkswagen lo agarraron hace poco, donde muchos vehículos en el primer service, cuando los llevan a hacer primer service, que cambio de filtro de aire y un par de cosas más, le hacían una actualización de software y el auto cambiaba completamente. Porque de fábrica tenía que salir con el software que estaba homologado por los gobiernos, en realidad. Que no me parece mal, pero bueno, si vos querés tener un auto que no contamine, no pidas el máximo rendimiento. En realidad te obligan a tener un auto que no contamine y eso está bien. Pero estamos tan acostumbrados a vehículos con una gran salida que cuando vas a un auto que en conducción normal no notarías ningún problema, o acostumbrarse a que cuando llegas a la esquina, en vez de dejarlo en tercera o en segunda, hay que pasarlo a primera. Cambiar la forma de manejo, porque ese auto, bajo la contaminación por ahí, con esa modificación de software que perjudica el rendimiento, bajó un 20%
la emanación de los gases de escape nocivos. Entonces, ¿se puede corregir ese tipo de problemas haciendo un cambio de algo? Qué sé yo, el sensor de RPM lo corro de lugar, le doy más avance. Y yo diría que no, que eso no habría que hacerlo. Sí se puede hacer una modificación de software. No vamos a ver modificaciones de software en este curso de lo que es diagnóstico de inyección, diagnóstico y reparación. Una porque es un tema extenso también lo que es potenciación sería a través de reprogramación, y otra porque soy ignorante total de eso, ¿sí? Nunca me metí en modificar software. En realidad sí, me metí una sola vez, que fue también en los principios del 2000. Hicimos un Corsa, un banco de pruebas de rodillos. Le saqué, el Corsa creo que tiene 75 caballos y le saqué como 30. O sea, tenía 75 original y quedó en 55. En 45 quedó. Porque la curva parecía un electrocardiograma, la curva de potencia y de torque, porque hicimos un programa malísimo y dije, no, esto no es lo mío, y me dediqué más a la parte de reparación, ¿no? Que el software lo modifiqué la gente que sabe. Y hay unos cuantos. Entonces se puede, sabiendo la carga del motor, las RPM, poder saber en qué momento el auto le tiene una falta de rendimiento y ahí modificar curva de avance, curva de inyección, y en los autos turbo modificar la presión de turbo y con eso logran una potencia terrible, sacrificando muchas veces lo que es sus programas originales de anticontaminación. Bueno, entonces, volvamos a lo nuestro, así que ya estamos en una horita de esta charla. Las clases van a durar 1 hora y media, así como en todos los cursos. Lo primero que vamos a ver es un repaso rápido de todas las pruebas que se hacen a los sensores y a los actuadores, todas las pruebas posibles que se pueden hacer con un multímetro. Pero vamos a ir agregando la mejor comprobación posible, que es a través de un osciloscopio. O sea, por un lado, la interpretación de los datos de escáner. O sea, a mí si me viene un auto con una falla, no levanto el capó y conecto el osciloscopio, sino que directamente por ahí ni levanto el capó, conecto el escáner y veo primero si sale un código de falla, tratar de interpretarlo, que es lo que vamos a aprender a hacer aquí, a interpretar correctamente los códigos de falla, porque no son códigos que sean, como dijimos al principio, ¿no? Que directamente uno diga, bueno, salió la sonda lambda, cambiaré la sonda lambda. No. Vamos a ver qué dice la sonda. No dice solamente sonda lambda el código de falla. Bueno, vamos a medir con osciloscopio la señal. Se queda planchada abajo, se queda planchada arriba, está mucho tiempo arriba, mucho tiempo abajo, de repente anda bien y de repente se queda sin señal, de repente se va a 0 voltios, de repente se va a 12 voltios. Un cable de señal corto con el cable de 12 voltios. Entonces, el diagnóstico se hace con cotejar lo que el sistema o el subsistema que me está haciendo el escáner, cotejarlo con un osciloscopio. Si a mí me queda, por ejemplo, otro segundo ejemplo, ¿no? Que ya les digo, después lo vamos a desarrollar en las 16 clases del curso. Esta es una clase 0, ahí dice 1 porque este es el apunte ya de la clase 1. Vamos a ver este apunte y hay un apunte más avanzado que también lo vamos a ver. La sonda lambda también puede aparecer un código de falla por culpa de una mala combustión. En una mala combustión, vos decís, bueno, sale humo negro por el escape en una mala combustión. Nafta cruda o mal combustionada. El tema es que en una mala combustión por defecto de chispa, si la chispa es muy débil, se combustiona mal la relación aire-combustible y sobra nafta, hidrocarburo puro, y también sobra oxígeno. Y la sonda lambda mide oxígeno. Entonces, si bien por ahí te está saliendo humo negro por el escape, la sonda lambda te pueden marcar mezcla pobre,
pero en realidad es porque hay una falta de rendimiento de encendido. Entonces, siempre en un diagnóstico hay que ser ordenado. Problemas externos a componentes como sensores y actuadores o sus circuitos, sus cables, pueden generar códigos de falla que te pueden llegar a confundir, a cambiar elementos que hoy en día son caros y que tenemos que tratar de evitar cambiar componentes que no son el origen de la falla, por más que nuestros aparatos de diagnóstico digan que sí. Si yo me encuentro con una sonda lambda, un código de falla de sonda lambda, perfecto, me dice mezcla demasiado pobre o cortocircuito masa, 0 voltios, 100 milivoltios, 200 milivoltios. Pongo el osciloscopio y realmente hay falta de señal. Si están 100 milivoltios, yo tendría que provocar una condición de mezcla rica para ver si realmente la mezcla es pobre y la sonda lambda me responde. Que a veces es mentirle con la señal del MAP como si estuviera haciendo el motor más fuerza, porque el MAP es uno de los que más modifica el pulso de inyección. Si está medio difícil por la ubicación del MAP o porque en realidad enseguida una de las cosas que puede pasar es decir, bueno, un MAP en la mayoría de los casos te da un valor por arriba de los 4 voltios hasta los 5 voltios casi cuando está en contacto puesto a presión atmosférica y cuando está regulando el motor por ahí está en 1,1, 1,4 voltios. Y con 1,4 voltios por ahí, que es la señal que tendría que dar el MAP, tenés una condición de mezcla pobre. El tema es que con la mezcla pobre, que indica la sonda lambda, que por ahí es porque está el cable de señal a masa, la computadora empieza a enriquecer el pulso de inyección. Le empieza a dar más tiempo de duración al pulso de inyección, le empieza a dar más tiempo de inyección. Llega un momento que las bujías se empiezan a carbonizar o se empiezan a humedecer. Eso genera una mala combustión. La mala combustión hace caer el vacío del motor. Entonces el MAP marca un valor de voltaje mayor. Las explosiones son incompletas, sobra oxígeno, sobra aire. Ya el diagnóstico normal o digamos, utilizar una lógica normal ya no es aplicable porque se descompagina todo. Entonces, cuando aparece un código de falla determinado, antes, o sea, pongo escáner y yo no me creo todavía lo que me dice el escáner. ¿Qué es lo que hace el concesionario? El concesionario le cree el escáner. Si el escáner me dice sonda lambda, cambiale. Sigue fallando. Bueno, vamos a ver qué hay. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tiempo, nosotros tampoco tenemos tiempo. Porque un concesionario es, cada segundo que pasa es plata, para nosotros también, pero para el concesionario más todavía porque tiene muy, muy altos costos. Entonces no puede perder tiempo en descubrir una falla puntual. Cambiamos. Quedó andando listo, ya está, cobrarle todo el cliente y que salga. ¿Sí? Nosotros podemos correr con la ventaja de por ahí perder un poquito más de tiempo, que no es perder, es ganarlo, dar con la falla correcta, cambiar el componente solamente que hay que cambiar, poder ganar más con la mano de obra y no tanto en componentes repuestos que no había que cambiar. A eso apunta este método. Entonces, si la sonda lambda me marca mezcla pobre, yo voy a tratar de enriquecer. Pero si yo ya veo que el motor está todo desbalanceado, ya no puedo confiar en el valor de la sonda lambda, porque en esa combustión incorrecta, incompleta, me está sobrando oxígeno también y eso puede hacer que la sonda lambda se me quede planchada. Entonces saco las bujías, las veo carbonizadas o las veo húmedas y las tengo que limpiar o cambiar 4 bujías, borrar los parámetros de actuación y arrancar de cero a ver qué empieza a hacer desde cero. ¿Sí? Porque por ahí el problema era un problema de, vamos a, qué sé yo, decir, calidad de combustible, que a veces, muchas veces pasa. ¿Sí? Eso hizo que si tuviera un poco de agua el combustible, ese agua se va a ir a los electrodos de la bujía en algún momento y el agua es conductora y la chispa en vez de saltar a los electrodos se va a tratar de ir por la porcelana hacia masa.
Eso va a generar problemas de combustión, presencia de hollín, exceso de oxígeno en el caño de escape y eso descompagina todo. El problema fue un mal combustible, pero en esa mala combustión puede pasar de que algunos programas de diagnóstico de las ECUs acusen a la sonda lambda, porque la sonda lambda, el parámetro que me está dando no es correcto. Y otras directamente diga falla combustión cilindro número tal, código P0300 creo que da, 301 cilindro 1, 302 número 2, creo, no me acuerdo de memoria. Si fuera respetando la codificación de los códigos de OBD2, de las normas OBD2. Entonces, tengo que tener buenas bujías, tengo que tener el cuerpo mariposa limpio, tengo que ver que no haya fugas de vacío, poner un vacúmetro, ver que no haya fluctuaciones de vacío bruscas por problemas de válvulas, ¿sí? Que no haya obstrucción en el caño de escape, podría poner un manómetro, desarrojar la sonda lambda momentáneamente, hacerme un adaptador, que muchas veces viene el adaptador, donde viene en vez de una sonda lambda es la misma rosca, pero sale una manguerita para poner un manómetro. En el caño de escape no tiene que haber presión. Si yo le doy una aceleración y me sube una aguja de un manómetro en el caño de escape es porque estaba ahí obstrucción, por catalizador deteriorado o silenciador tapado o caño de escape achatado por un golpe. Entonces todo eso hay que contemplarlo. Entonces cuando viene el auto le conecto el escáner, me da un código de falla que me manda un circuito. O sea, si me sale la sonda lambda es el resultante de una combustión, pero el problema de combustión puede haber por diferentes cosas. Entonces, si bien puedo poner un osciloscopio para corroborar, a ver lo que me dice, a ver cuándo, porque el código de falla se puede haber generado a un cierto régimen, y regulando por ahí anda bien, pero cuando lo llevas a 3.000 vueltas, la misma vibración del motor genera un falso contacto y empieza la sonda lambda a dar cualquier cosa y ahí empieza a ajustar el combustible y la sonda lambda se va a donde no tiene que irse y da un código de falla de sonda lambda y en realidad era un falso contacto. Entonces, para descubrir bien la falla, es como que decir, bueno, a ver, si bien estamos hablando ahora en forma genérica para diferentes modelos, marcas, sistemas, nos va a servir, ¿sí? Como para empezar. Porque a veces es fácil dar la solución, decir, mira, tengo tal auto con tal problema. A veces lo ponemos en un foro. Si yo al principio lo hacía, después lo dejé de hacer. ¿Sí? Había foros técnicos que en Inglaterra los mecánicos ingleses saben mucho y siempre buscaba, bueno, en internet al principio, en los años 90, principio del 2000, a veces usaba muy poco internet, pero ya había algunas BCC donde vos podías obtener información o hablar con colegas de otros países. Y lo que más sabían en esa época, los que yo me podía conectar en esa época, era con los ingleses. Y sabían mucho. Y hoy en día, cuando entras en Facebook y haces una pregunta sobre una falla, hay mucha gente de diferentes países donde también por ahí les pasó una falla en un Ford Focus 2008, pero el Ford Focus que hay allá en ese país, en México, nada que ver con el que hay acá en la Argentina, y nada que ver con el que hay en Alemania, ni nada que ver con el que hay en España. Y dice, no, si te haces eso, cámbiale esto. Y es lo peor que te pueden hacer, porque en realidad de cada 20 veces que te dicen una falla, una sola coincide. O sea, tenés una probabilidad 19-1, ¿sí? De que sea incorrecta. Y por eso cambias un componente que no hay que cambiar. Un cuerpo mariposa, una sonda lambda, el catalizador, o sacarlo. Y después se generan otros códigos de falla. Entonces, y lo que pasa a veces hoy con los foros o con las redes sociales, que vos preguntas por una falla y te aparecen 20 personas y cada persona te dice algo diferente. Y a veces uno dice, bueno, a ver, son 20 personas, ¿sí?
de las cuales 16 son fallas diferentes, pero hay 4 que me dicen que es la misma falla. Y por probabilidad digo, bueno, si hay 4 personas que me están diciendo que cambie la sonda lambda, cambie la sonda lambda. Y tampoco es muy técnico eso. Para las matemáticas por ahí sirve, pero para el diagnóstico no, porque es decir, puedo sacar yo realmente sin consultar, o sea, puedo buscar en internet, yo busco en internet, busco videos en YouTube, busco y encontrás de todo, ¿sí? Cosas que te pueden orientar y cosas que te pueden confundir completamente. Muchas veces vas a ver en los foros que dicen, no, cambié la EQ, es la EQ, a mí me pasó y es la EQ, cambié la EQ. Y vos cambiás la EQ y no era la EQ. Y por ahí para poder hacer arrancar ese vehículo, una EQ que trajo el cliente usada, o compré una nueva y salió un montón y cuando la voy a poner no la puedo programar porque no tengo el escáner para hacer la programación o la habilitación para hacerlo online a través de fábrica. Entonces se empieza a hacer un lío y después logré que el auto arranque todo, compré la licencia, me compré el escáner, todo, pero hace la misma falla. ¿Cómo evitar todo eso? De eso se trata un poco este curso, que no es solamente ver nuevas tecnologías, o que no son tan nuevas ya, el tema de las inyecciones directas que se están imponiendo, el tema de entender los nuevos programas de las ECUs, todos esos subprogramas, todas las estrategias de emergencia que tienen, ¿sí? Y las mejores mediciones posibles para hacer, para reducir al mínimo los errores de diagnóstico. Porque sabemos que en esto casi todo nuestro trabajo termina siendo la parte de diagnóstico, porque puedes cambiar un componente. Esteban, preguntas, si va a haber armar algún grupo de WhatsApp, por el tema también, si mandaría por ahí los links de las clases para la descarga, sí lo va a haber, sí, me falta, bueno, acá hay muchachos que los invité a otros muchachos, mirá, y no entraron, no ingresaron. Y hay muchachos que están anotados que tampoco ingresaron porque, bueno, como era feriado, estaban de vacaciones todavía o estaban viniendo y manejando, volviendo a sus lugares de origen y no iban a ingresar hoy. Pero va a estar como siempre, ¿sí? No modifiqué nada. Es más, las bases de datos las van a ver más actualizadas, con más información. Les doy un ejemplo. Que vamos a compartir el escritorio y ya los dejo ir, ¿eh? Hoy en día tratar de lo que yo trataba de hacer, que era en parte hacer una base de datos que usaba primero Google Drive, pero había gente que me bloqueaba los archivos diciendo que era uso indebido y ustedes no lo pueden abrir, van a carpetas y están vacías y en realidad es porque alguien las puso como inadecuadas, como archivos inadecuados, que son virus o que son material de terrorismo y esas cosas, que son esquemas eléctricos. Había una parte de Infotec donde estaban los manuales de servicio de diferentes marcas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hoy estaba buscando del Nissan Leaf que hay acá, y en la Argentina también está entrando, que es el eléctrico. Y por ahí no van a encontrar nada o muy poco. ¿Sí? Yo lo que voy encontrando y me sirve lo voy colocando en nuestra nueva base de datos, que el año que viene se va a llamar Infotec 2022, y que van a tener acceso de por vida, o sea, hasta que la gente de OneDrive no quiera prestarnos más su terabyte, ¿sí? Y ya no tengamos más acceso, o alguien encuentre la forma de bloquearme de vuelta las carpetas y los archivos. Pero lo que estoy haciendo por ahí es decir, bueno, está bien, yo necesito el Nissan Leaf que es eléctrico, y lo que me sirvió, lo mismo que el TIDA, que el Xterra, que el Juke, que acá es una camionetita, sino que poner un link donde yo encontré información. Porque van a encontrar el TXT, donde yo tengo un link.
y ese link lo pegas aquí. Está bien, mucha información está en otros idiomas. Sí, esto está en inglés. A ver si podemos ingresar. Manuales de servicio de Nissan. ¿Qué quería del Nissan Leaf? Bueno, acá está el Sentra, pero vamos a ir al Nissan Leaf. Manuales de servicio hasta los esquemas eléctricos hasta el 2015. Y acá elegís lo que vos querés. Por ejemplo, el caso del motor eléctrico es EBB. Esto pues lo tenés que investigar. Hay publicidad porque no todo es gratis. O sea, la manera de que alguien pueda mantener una página gratis con todos los manuales de servicio originales es que tenga que agregar, hacer una publicidad donde le van a pagar centavos de euro cada vez que alguien entre a su página y haga esto. Como no lo puedo ver en línea, lo puedo descargar y si lo descargo, cuando lo abro, me encuentro con, bueno, como yo ya lo estoy abriendo este archivo, sistema de batería de Nissan Leaf eléctrico. Vamos a poner al ancho, muy bien, esto lo vamos a sacar. Y te habla, bueno, sabemos que esto sí está en inglés, los códigos de falla que da, ¿sí? Esta es la parte de diagnóstico y otra parte que explica lo de las baterías, lo de todas las advertencias que tenés que tener. Ah, no me deja. Espera, a ver. Estaríamos diciendo que no me deja. Muy bien. ¿Por qué no me deja? Bueno. ¿Qué pasa? Editar texto e imágenes. Ahí va a ver. Ahora sí. Por ejemplo, si yo quiero no sé inglés, ya saben que podemos usar el traductor de Google. Volvemos aquí. Si ustedes están utilizando Chrome como navegador, van aquí a estos puntitos, eligen el traductor, ponen el idioma o ponen detectar idioma, ponen pegar y acá lo tienen en español, ¿sí? Así que manuales en inglés, ya no hay problema. O con el celular. ¿Tá? Y este es el manual que explica toda la parte de diagnóstico de las baterías, las herramientas que se utilizan, ¿sí? Que sabemos, ahí está el Nissan Leaf, donde está el pack de baterías, los módulos. Entonces hay un montón de información nueva que ya no las bajo directamente a mi base de datos. O sea, si yo esto como lo encontré, lo puse, pero a veces lo que hago es que si encuentro alguna página donde están todos los manuales, ¿sí? Manuales de servicio de fábrica de alguien que es nicoclub.com, andás a ver de qué parte, donde tiene manuales de Nissan, Infiniti y de Datsun. Está bien, nosotros usamos mucho Nissan, por ejemplo, Nissan Frontier, Nissan X-Trail, Xterra. Este era el foro. Perdón. Manuales de servicio. Tengo que volver atrás, perdón. ¿Está? Nissan Murano ahí en la Argentina. Frontier. Patrol, puede haber alguna. Pathfinder es viejo. Quest. Centra. Versa. Xterra. ¿Está? Tienen esa información. Entonces, puede ser que en las bases de datos dice, bueno, vas a buscar una marca. Acá estaba. Y en la marca decís, bueno, tengo que buscar de un Versa. ¿Sí? Bueno, supongo que acá no estuviera. Y decir, no hay información. Fíjate, si dice el link manuales Nissan, háganle un clic y van a encontrar esa página. Mientras esté esa página online, van a acceder a la información. Pero información hay. Hay que buscarla e investigar, ¿no? A ver, Gastón, ¿sería los lunes a partir de las 20:30 este curso? Es correcto. Todos los lunes de 20:30 a 22 y nos pasamos un poco bastante. No tanto, 8 minutos. Pero sí. Y la intención es, por supuesto, aparte de las explicaciones teóricas y todo esto, siempre lo combinamos con la parte de ir entendiendo las mediciones que se hacen. Van a ver que en el apunte yo creo algunos se los brindé,
donde están las señales de osciloscopio de cada cosa, ¿sí? Que en realidad esto es teoría de lo que es la señal base. Y lo que voy a explicar es si, por ejemplo, un sensor MAP te da una señal diferente, el por qué puede ser diferente. ¿Cómo detecto a través de una señal de MAP un caño de escape obstruido o una emisión obstruida? Si hay una fuga de vacío, si la señal del MAP es defectuosa porque en realidad hay un problema de combustión, que es en realidad la deformación de una señal de MAP es una consecuencia y no una causa de un problema. Todo eso lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Tanto para sensores como para actuadores, mariposas motorizadas. ¿Sí? Vamos a aprender a usar bien el osciloscopio, interpretar las señales y no solamente tener la señal correcta, sino cuáles pueden ser todas las incorrectas y a qué adjudicar cada problema. El diagnóstico tiene que ser lo más preciso posible, vuelvo a decir, para que no haya, bueno, esto es un monopunto, no es un, debe estar más adelante. Fallas de encendido, hasta en el otro manualcito. Acá llegó hasta acá y no me deja bajar más. Están los pulsos de inyección, los pulsos de encendido, las bobinas que tienen masa, como pasa con los sistemas MED17 de Peugeot, ¿sí? La inyección directa de Peugeot, los motores THP, Peugeot y Citroën. Tienen 3 cables la bobina y la bobina tiene masa, que nunca tuvieron masa. O sea, tenían 3 cables cuando eran con módulo de encendido incorporado, pero ahora el módulo está dentro de la EQ, en la computadora Bosch MED, inyección directa, pero están a masa las bobinas. Entonces las señales de osciloscopio de los primarios de encendido son diferentes. Entonces vamos a ver eso también. Vamos a ver manuales complementarios a la información técnica esta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Gastón, en tu caso lo tendrías que ver grabado, estás complicado con el horario los lunes para realizarlo en vivo y preguntar las dudas. Correcto. O sea, las clases se van a grabar, se van a subir al grupo de WhatsApp. Si no puedes ingresar a una clase o no puedes ingresar a ninguna, lo ves cuando lo puedas ver. Puedes hacerme la pregunta por el grupo o a través del WhatsApp personal, es lo mismo. Lo único, ténganme paciencia, porque los horarios son diferentes. Acá son las 3 y 11 de la mañana, en este momento. Y puede ser que, bueno, en el momento que ustedes están mirando el video, siempre les voy a pedir, cuando hay una pregunta puntual, qué clase es. Yo doy la lista de los links para cada uno de los videos y en qué minuto aproximado. Cosa de que si me hace una pregunta, yo vaya al video y me ponga en contexto de lo que me están preguntando y poder contestarlo. Si realmente lo vamos a hacer por el grupo, pues por ahí la misma pregunta que tenés vos cuando viste el video después, fuera del online, por ahí los mismos muchachos que lo hicieron online les interesa saber esa respuesta que por ahí en ese momento se nos pasó. Así que toda esa información es mejor compartirla por el grupo. ¿Tá? Así que se sigue haciendo igual. Bueno, señores, después entonces armo el grupo, me definen quién lo quiere hacer después, así ya lo escribo y continuamos. Así que hay mucho por aprender. Sí, en esta segunda etapa del curso de inyección 2 es más pensar las fallas para no cometer errores, ¿no? Muy bien. Es más gráfico, sí. Aparte que es un repaso de la primera todavía. O sea, todas las mediciones con tester comparadas con osciloscopio, interpretación de los parámetros de escáner, ver pantallas de escáner en diferentes, cómo entender los manuales originales, que también es importante, toda la parte de Renault, de Ford, de Volkswagen, de Toyota, cosas que por ahí no vimos en el primero porque no había suficiente tiempo. En esto se empiezan a ver. Interpretación de esquemas eléctricos, tratar de usar la información original porque por ahí es lo que más se consigue. El tema es que cada fabricante utiliza un esquema diferente o una estructura diferente de su manual de diagnóstico. Pero si vos sabes interpretar los manuales originales,
hay más probabilidad de que, o sea, de que la información sea más fidedigna, porque cuando se modifican los esquemas para simplificarlo, a veces se cometen errores. Así que, señores, gracias por participar de esta clase y nos estamos viendo el lunes para los que quieran seguir, muchachos. Les mando un abrazo grande.